Darío, muy buenos días. Hay una conducta en el raso de los seres humanos que es bastante común, que es muy cotidiana y usualmente se practica mucho por todo el mundo, aunque no quiere decir que esté correcta y que sea natural. Esta es una conducta que nos perjudica muchísimo a nivel mental, nos perjudica muchísimo a nivel emocional y vaya que nos genera grandes atrasos a nivel espiritual. Es una conducta altamente dañina y destructiva. Y esa conducta nos hace no ser empáticos. Y la empatía es la capacidad de conectar con el otro. La empatía es la capacidad de ver los pensamientos y entender los pensamientos del otro, de reconocer las emociones del otro y sentir las emociones del otro, de ponerme en los zapatos del otro y tratar de ver la vida desde el otro, ¿no? Esa es la empatía. Y cuando nosotros tenemos este comportamiento, no somos empáticos. La empatía es tan importante en la vida cotidiana. Y aunque mucho hablamos de empatía, aunque constantemente se habla de empatía en medios de comunicación, en redes sociales, hay libros sobre la empatía, hay artículos sobre la empatía, una cosa es leerlo y otra es practicarlo y regularmente pienso que muchos de nosotros, si no la gran mayoría, no tenemos realmente una conducta empática ni una forma de vida empática. Realmente no es así. Y este comportamiento del que les hablo, que como digo, aunque es muy cotidiano y muy común, no significa que sea normal ni correcto, es hablar de los demás. Y en este diplomado de 40 días hemos tocado muchos temas, pero quiero decirles que uno de los temas que más uno debe tener en cuenta a la hora de introducirse en un camino de autotransformación, si uno realmente quiere transformarse, si uno realmente quiere cambiar, si uno realmente quiere tener una calidad de vida diferente y pasar a otro nivel de conciencia, convertirse en un ser humano nuevo, en un ser humano distinto, de manera que uno pueda tener una experiencia de vida distinta, es abandonar el hábito de hablar de otros, abandonar el hábito de hablar de los demás. Miren, es tan grave el hábito de hablar de otras personas que eso nos impide progresar. Y si uno desea progresar en la vida, algo que no debe hacer es hablar de otros. Hablar de otros nos estanca muchísimo y nos impide ir más allá de la zona de confort y nos impide, además, expandir nuestra mente y desarrollar nuestra conciencia. Entonces, hablar mal de otros es un daño tan grande, pero tan grande, no solo hacia la persona a la que estamos hablando, sino que la persona más perjudicada cuando hablamos de otros somos nosotros mismos. Entonces, hablar mal de otros muestra muchísimo más de nosotros mismos de lo que pensamos. Y esto ya es algo enunciado por la ciencia, de que hablar mal de otros muestra muchísimo más de nuestras condiciones mentales, de nuestros estados emocionales y de nuestro poco o mucho desarrollo espiritual. Una persona con desarrollo espiritual nunca habla de otros, nunca habla de otros en ninguna circunstancia, en ninguna circunstancia. Entonces, hablar mal de los demás dice mucho de cómo una persona se ve a sí misma. Dice mucho de cómo una persona se ve a sí misma. Detrás de la crítica hay inseguridad y baja autoestima. La gente feliz no habla mal de los demás. La gente feliz no agranda los errores de los demás. La gente feliz
Antes trata de disimular los errores de los demás por compasión, por empatía y por caridad. La gente pregunta mucho, ¿cómo puedo ayudar a los demás? O dicen, yo tengo una misión que es cambiar el mundo, quiero ayudar a los demás, quiero servir a los demás, pero tienen este hábito en ellos. Si uno quiere ayudar a los demás, yo diría que lo primordial para ayudar a los demás es no hablar, no juzgar, no criticar y, por caridad, simple y llanamente no fijarse en los defectos ni en los errores ajenos. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si nos ponemos de bocones en la vida, nos estaremos poniendo en evidencia constantemente, poniendo en evidencia nuestros problemas psicológicos, nuestra frustración, nuestra infelicidad, lo perdidos que estamos en la vida, por ejemplo. Y si por el contrario somos víctimas de criticones, pues debemos comprender que las personas únicamente hacen, piensan, dicen acorde a su nivel de conciencia. Por eso una persona no puede dar lo que no tiene. Si entendemos a través de la empatía que cada persona es el producto de su estado de conciencia, que cada persona solamente puede actuar según su estado de conciencia, según su desarrollo espiritual, su estado mental, pues aprenderemos simplemente a lidiar a los criticones, aprenderemos a obviar las acciones de todo aquel que hable a nuestras espaldas y evitaremos, comprendiendo a través de la empatía las diferentes manifestaciones de los estados mentales de los demás, a no dejarnos afectar por los chismes. Y es que una persona que se quiere a sí misma mantiene una relación sana y positiva con todo el mundo, con quienes le rodean. Una persona que se quiere a sí misma tiene relaciones e interacciones sanas. En cambio, quien descalifica constantemente al otro es una persona negativa con un comportamiento muy dañino hacia ella misma. Y no es de extrañar que con ese tipo de comportamientos termine denigrando hasta de ella, termine sintiéndose frustrada, mal consigo misma y deprimida, porque con sus acciones, con sus pensamientos, con la forma en que expresa sus emociones, termina dañando y resquebrajando las relaciones interpersonales que tiene. Entonces, nosotros no pensamos que hablar mal de otro sea algo malo, si es normal, todo el mundo habla mal, todo el mundo habla mal del presidente, todo el mundo habla mal del alcalde, todo el mundo habla mal del político aquel, del empresario aquel, del vecino, de Perencejo, de fulanito, todo el mundo habla mal del otro. Y se ha vuelto una moda hablar mal de los demás. Se ha vuelto moda reproducir chismes. Multiplicar la amargura se ha vuelto una moda. El tema es que este hábito es tan sutil que se contagia casi sin que nos demos cuenta. Cuando uno menos piensa, está en una conversación y ¡pa! Ha caído en hablar mal de alguien, ha caído en criticar, ha caído en señalar, sin darse cuenta. Y las críticas, los juicios, las habladurías toman un matiz de una conversación normal, coloquial, e incluso se disfrazan de reflexión. ¿Qué es lo que he visto? Se disfrazan de reflexión. Uno termina reflexionando con otras personas cuando en realidad esa supuesta reflexión es una crítica, es hablar mal de otros. Porque la mayoría de las veces hablamos de cosas que no nos constan. Y si nos constan, por caridad debemos callarlas. Callar es de personas grandes. Las mentes raquíticas y chiquitas no callan los defectos de otros, sino que los magnifican. Y ahí está una clave para tú observar realmente tus comportamientos. Si tú tiendes a magnificar los defectos de otros, si tiendes a magnificar los comportamientos de otros, es porque tu mente es muy pequeña. Entonces ahí tú puedes hacerte un examen de conciencia y decir, uy,
Yo veo tan grandes los defectos del otro y me gusta magnificarlos y hablarlos y despotricar y soltar mi veneno como con este y con el otro y contarle a todo el mundo y repetir esa historia y que trato de destruir la imagen de la otra persona constantemente y realmente hago de una gota un vaso de agua, de un vaso de agua hago un mar, haciendo ver a la otra persona terrible y descalificándola con todo el mundo. A mayor descalificación uno hace de los demás, más raquítica y más pequeña es su mente. Más raquítica y más pequeña es su mente, porque sabes que las mentes raquíticas hablan de los demás y de sus defectos. Las mentes grandes hablan de desarrollo, de crecimiento y de proyectos. Una mente raquítica no va a crecer nunca. Una mente raquítica no va a hablar de proyectos, no va a hablar de crecimiento, no va a hablar de evolución ni de superación. Una mente raquítica no tiene esa capacidad. Mientras sigamos hablando de los demás, mientras sigamos criticando, sigamos juzgando, sigamos señalando a quien sea, nuestro camino hacia la evolución y el crecimiento va a estar entorpecido. Entorpecido. Porque mucha gente pregunta, venga, pues yo, ¿cómo puedo avanzar en mi camino espiritual? ¿Cómo puedo mejorar en mi camino espiritual? Yo siento que no mejoro. Y uno les dice, hombre, contempla, observa cómo vives tu vida, observa tu vida en todas las dinámicas. Porque estos actos, aunque nos parecen muy pequeños, nos parecen normalitos, relajados, son muy negativos. Hablar mal de otros es muy dañino. Y como dije, esto es un hábito tan común, es tan sutil, que se contagia casi sin que nos demos cuenta e incluso se disfraza de reflexión. Se sienta una gente, vamos a hablar del estado de la sociedad, del mundo, de la pandemia, y empiezan a despotricar de cómo el presidente está manejando la situación, o el alcalde o la alcaldesa, esto, lo otro. ¡Ey! Caramba, perdemos 1 o 2 horas de nuestra vida, perdemos 1 o 2 horas de nuestra vida en algo que solamente nos perjudica. Y ahí es cuando uno debe reflexionar y preguntarse si es parte de la solución o parte del problema. Por eso es necesario prestar atención a cómo vivimos la vida. Es necesario prestar atención a cada minuto de nuestra vida. Porque nosotros normalmente podemos tener integradas esas conductas y no nos parecen negativas porque todo el mundo las hace. Pero la normalidad de la masa no es la normalidad de la naturaleza. Entiéndase bien. La normalidad de la masa no es la normalidad de la naturaleza. Hablar mal de otras personas, juzgarlas, criticarlas, hacer chismes, eso no es normal, eso no es natural. Eso es una enfermedad mental. Es una enfermedad mental. Entonces, cuando nos concentramos en eso, desarrollamos una maestría, ¿sí? Pero no una maestría de vida, sino una maestría en esa peligrosa profesión de ver solo lo malo. Y de manera desafortunada, las redes sociales, por ejemplo, se han ido convirtiendo en los mejores canales para este tipo de prácticas tan destructivas. Y lo peor es que eso de lo que tanto hablan, en un 99% no tiene fundamento alguno. Cada palabra malintencionada que se pronuncia en el marco de esta especie de publicidad negra que hacemos de los demás lleva consigo una pobreza emocional de parte de quien la emite. Pobreza emocional. Créanme que quien habla de otros no es porque sea una persona rica emocionalmente, porque tenga una brillante desarrollo mental, ¿no? Es debido a su pobreza interior. Y regularmente las personas cuando van a hablar de otro o de una situación llaman a alguien que encuentran tierra fértil para el chisme, porque aquí hay algo importante que hay que tener en cuenta. No solo es que el chismoso venga a hablarme de alguien,
sino también el por qué el chismoso se siente cómodo viniéndome a hablar de alguien. Eso es preocupante. Si un chismoso viene a mí a hablarme de alguien, yo me voy a sentir muy preocupado y muy mal conmigo mismo, porque yo voy a decir, pero esta persona, ¿por qué se siente cómoda contándome chismes? ¿Por qué se siente bien viniéndome a hablar mal de otra persona? Eso es preocupante. En lugar de yo pensar, viste, tan chismoso y tan criticón como me viene a hablar de alguien, en lugar de yo pensar eso, debería preocuparme por mí. Porque ¿qué clase de persona soy yo? ¿Qué clase de persona soy yo que alguien con un comportamiento de esos tan denigrante y tan bajo viene a guardar toda su basura en mí? O sea, yo soy un recipiente, un pote de basura para que alguien venga a echarme su basura emocional y mental en mí. Eso es lo que yo soy. Eso es de preocupar. No es solo pensar, no, yo conozco el criticón, yo conozco el amigo que siempre habla mal del otro, mi familiar que siempre juzga. Hazte la pregunta, ¿por qué se siente la gente cómoda contándote chismes? ¿Por qué se siente la gente cómoda hablándote mal de otros? ¿Por qué se siente la gente cómoda sentándose contigo a hablarte de la vida de otra persona? ¿Por qué? Si tú tienes esa situación en donde tienes amigos y personas que te cuentan la vida ajena, que te chismean de otro, que te cuentan críticas de otro, tienes que mirarte en el espejo de la autorreflexión porque hay algo que no está bien en ti. Si te cuentan chismes, si tú los escuchas, hay algo que no está bien en ti, porque tanto el que hace el chisme, la crítica y el juicio, como quien lo escucha, son igual de chismosos. Son igual de chismosos. El que oye críticas, chismes y juicios es igual al que los hace. Igual. Entonces, los comportamientos de ese tipo de personas llaman a alguien, oye, te voy a contar algo de tal persona, pero ojo, yo no te he dicho nada. Ahí ya, wow, ¿cómo así? Yo no te he dicho nada. ¿No? Yo no te he dicho nada. Ojo, yo no he dicho. ¿Sí? No le vayas a decir que yo dije. Realmente esos comportamientos son súper dañinos y obedecen al muy poco desarrollo mental, pobreza emocional y escasa evolución espiritual. Y regularmente en las conversaciones en grupo, todos los argumentos que se esgrimen suelen utilizarse para difamar, avergonzar o tergiversar la naturaleza real de otras personas. Cada crítica que se hace se basa en la buena fe de quienes la escuchan para causarnos algún tipo de daño. Pero como dije, la buena fe hasta cierto punto, pero al que le encanta escuchar vida ajena, tampoco es que tenga una muy buena fe. Y es que vivimos rodeados de personas que se dedican de manera exclusiva a desprestigiar a otros, a juzgar a otros, a humillar a otros, a descalificar a otros constantemente. Y todos esos comentarios desalentadores hacen parte de una epidemia que, como es apenas obvio, atenta contra la vida de las personas, porque atenta contra la vida de las personas. Y eso es una pandemia. La gente no cree que sea una pandemia, pero es una pandemia porque todo el mundo lo practica y lo hace. Todo el mundo, en las mesas, en el desayuno, al almuerzo, a la cena, todo el mundo habla de los demás. Eso es una pandemia porque la gente no se da cuenta del daño que se está haciendo a sí misma y el daño que le está haciendo a los demás. Es esencial no hacer eco de toda la basura que nos vienen a querer depositar. Es muy importante. Eso es muy nocivo. No podemos colaborar con esos hábitos que pretenden multiplicar lo negativo. No podemos hacerlo. No podemos colaborar a que se dispare la desconfianza hacia otras personas. No podemos colaborar a que se dañe la honra de otras personas. No podemos colaborar a perjudicar la vida privada de otras personas. Eso no podemos hacerlo. Debemos tener mucho cuidado con la gente que se la pasa hablando mal de los demás.
¿sí? Porque no solamente nos quitan tiempo, nos desvían, sino que con absoluta seguridad en algún momento uno se va a convertir en material para esa persona. Y la verdad es que no hay nada más agotador y tóxico que estar con personas que ocupan su tiempo en hablar mal de otros, de sus amigos, de sus familiares, de sus parejas, de sus compañeros de trabajo. Nuestra mente se llena de emociones tan negativas y de forma casi tan imperceptible que nos tomamos esa copa de veneno sin darnos cuenta que nos estamos matando día a día con ese comportamiento. Con ese comportamiento. Y hay gente que puede decir, no, es que hablar mal del gobierno está bien porque nos estamos quejando y estamos denunciando y nos estamos quejando, ¿no? Y estamos protestando por algo. Real, claro. Pero yo siempre me he hecho esta pregunta y la he visto mucho esto y me hago esta pregunta. Conocí hace años, muchos años, conocí a un niño que no tenía cómo ir a estudiar. Los papás eran exageradamente pobres, o sea, exageradamente pobres, recicladores, y la gente les daba alimento, bueno, tenían varios hijos, eran muy, pero exageradamente pobres. Me acuerdo que este niño lo veía uno por ahí recogiendo cositas en la calle, cuando estaba más grandecito hacía mandados, pasaba por una escuela y se paraba en las ventanas a escuchar las clases. Y fue muy sorprendente porque siendo tan exageradamente pobre su familia y él, de tanto pararse a ver las clases de la escuela por la ventana, este niño terminó aprendiendo a leer y a escribir sin tener la posibilidad de entrar a una escuela ni nada, y aguantando el nivel de hambre que aguantó. En síntesis, la pobreza más absoluta que se puedan imaginar de ese niño. Y años después, habiendo corrido mucha agua debajo del puente, tuve una reunión con unos empresarios de la vivienda a nivel nacional. Yo iba a dar unas conferencias a los ejecutivos de la vivienda, unas conferencias, y el gerente de un banco de vivienda me invitó a esa reunión. Y lo más sorprendente que tuve en esa experiencia fue que uno de esos ejecutivos de uno de esos bancos era ese niño. Me saludó, nos hablamos, me preguntó si me acordaba de él, le dije que no y me contó su historia de vida. ¿Se acuerda? Bla, 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 bla. Y quedé muy sorprendido. ¡Wow! Increíble. ¿Y qué pasó con la familia? No, pues tiene a sus padres viviendo en una excelente casa, en un excelente lugar. Toda su familia está muy bien. ¿Cómo hizo ese niño para pasar de la indigencia a convertirse en un ejecutivo de un banco? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Entonces la pregunta que a mí siempre me ha surgido es, hay dos personas en una ciudad, ¿por qué una prospera y la otra no? Independientemente del gobierno, del sistema y de todo lo que obviamente existe, ¿por qué una prospera y la otra no? Es la pregunta que me hago. Y viendo este caso de primera mano, esta historia, pasó de la indigencia a ser ejecutivo de un banco. Yo creo que las causas de todo están en uno. Uno es el creador de su propio destino. Son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras y nuestras acciones las que producen nuestra realidad. Y creo que en lugar de pasar el tiempo criticando y quejándonos y juzgando, si invirtiéramos ese tiempo en hacernos a nosotros mismos, en mejorarnos, en crecer, en transformarnos, todo sería más productivo, porque cuando uno cambia, todo cambia. Cuando uno cambia,
todo cambia. Si uno cambia, las cosas de afuera no se permanecen iguales. Pero si uno permanece igual por dentro, las cosas afuera permanecen iguales. Es realidad. Cuando uno cambia, todo cambia. Entonces, es muy sorprendente. Y cuando yo observo a esta persona, he tenido la oportunidad de seguir compartiendo con esta persona y observo cómo se comporta, es fascinante ver que, por ejemplo, una de las características de esta persona es que a pesar de haber vivido esa vida que vivió de indigencia, nunca habla mal de nadie. Es una característica muy especial que tiene esta persona. Nunca habla mal de nadie, nunca se queja de nada ni de nadie, nunca se queja del sistema, ni del gobierno, ni de nada. Es una persona que está enfocada en ver lo positivo, en hablar lo positivo, en sentir lo positivo y en actuar en positivo. En actuar en positivo. Entonces yo una vez le pregunté que él cómo se sentía emocionalmente, que si no sentía resentimiento por su pasado, por su vida, por todo lo que le tocó vivir, porque me contó que le tocó vivir cosas muy horribles a él y a su familia. Y la respuesta fue la siguiente, y es que si yo hubiese usado mi tiempo para quejarme, para criticar, ¿cierto? Para pensar en por qué la vida era como era con nosotros, no hubiese tenido ni tiempo ni energía para superarme. Entonces yo decidí, cualquier día pensé en que yo tenía que salir adelante y escuchó una frase, cuando se paraba atrás así por la ventana de la escuela y la profesora dio una frase de la Madre Teresa de Calcuta. Y la frase de la Madre Teresa de Calcuta es: quien está enfocado en mejorarse a sí mismo no tiene tiempo para quejarse, para juzgar o para criticar a los demás. Y él dice que esa frase le cambió la vida. Realmente se dio cuenta que lo que él tenía era tiempo, no tenía nada, pero tenía tiempo. Y lo empleó. Y hoy en día es un ejecutivo bancario. Entonces, historias así hay. Hay algunos seres que hacen un alto en el camino y se dan cuenta que no tienen recursos, materialmente hablando, pero tienen un recurso que vale más que cualquier cosa material y es su tiempo. Cuando uno comprende que tiene ese valor del tiempo, que es tan inconmensurable el valor del tiempo, pues uno ya no lo gasta, lo invierte. Y hablar mal de otros es gastar el tiempo, no es invertirlo. No es invertirlo. Entonces, definitivamente, no juzgar a los demás nos hace mejores personas, nos hace mejores seres humanos. No juzgar, no criticar, no enjuiciar a los demás son prácticas maravillosas en las relaciones interpersonales y en la vida. Basta con aplicar la regla de oro de la moral, que en su forma negativa nos dice: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y esta fórmula es universal. Y está en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las filosofías, como una regla fundamental. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y hay pocas cosas en la vida tan agotadoras como la crítica. Porque además de potenciar nuestros comportamientos negativos, nos hace sentir mal. No sabemos cómo nos desgasta la negatividad y cómo devasta nuestra mente la negatividad. Puede que en el momento sintamos placer, euforia, adrenalina, por quejarnos, por hablar mal, por juzgar, por todo eso.
Pero tenemos que reconocer, si somos medianamente conscientes de nuestro cuerpo, medianamente conscientes de nuestras emociones y de nuestra mente, el cómo nos impacta de manera negativa y nos disminuye energéticamente la crítica, el juicio y hablar mal. Y repito, esta frase de la Madre Teresa de Calcuta que me dijo él, y aquí la voy a transformar un poquito, porque pienso que quien dedica su tiempo a mejorarse, quien dedica su tiempo a mejorarse, a crecer, a evolucionar, no tiene tiempo para criticar a los demás, no tiene tiempo para juzgar, no tiene tiempo para señalar, no tiene tiempo para quejarse. Es que no hay un indicio más acertado de pobreza emocional y espiritual que el hecho de que una persona dedique su tiempo y esfuerzo a criticar, a juzgar, a quejarse. Desconocemos la capacidad que tiene la crítica y el juicio de intoxicar nuestras emociones. Desconocemos la capacidad que tiene la crítica y el juicio de desequilibrarnos totalmente. Cuando hablamos de energías y hablamos de alta conciencia, pues que nos gusta mucho usar ese tipo de palabras de conciencia y energía y de seres de luz y todo eso. Pues quiero decirles que la luz y la conciencia y todo ese tipo de cosas no existen en nuestra vida si solo son palabras. Porque es que son las acciones las que nos muestran si existe la luz en nosotros o no existe. ¿Sí? Es la forma en la que vivimos, no son creencias. Las filosofías, las creencias, las metafísicas, los senderos espirituales y todo ese tipo de cosas no te hace una mejor persona. Ser budista no te hace una mejor persona. Ser hinduista no te hace una mejor persona. Practicar yoga, meditación, ser vegano no te hace una mejor persona. Ir a misa todos los días, rezar el rosario, cantar mantras, no te hace una mejor persona. A ti te hace una mejor persona la naturaleza de tus actos, desde cómo piensas, cómo hablas, cómo sientes, hasta que desemboca en la acción concreta. De nada sirven todas esas filosofías si no se llevan a la práctica, si no se viven en la práctica. Los grandes maestros espirituales nos han dado un ejemplo con su vida, nos han legado un enorme ejemplo con su vida. Nos han legado un enorme ejemplo con su vida, nos han mostrado cómo es. A los grandes maestros espirituales los han calumniado, los han torturado, los han robado, los han asesinado, han torcido sus enseñanzas, y uno siempre ve que esa gente tiene la misma actitud. Nunca se quejan, nunca juzgan, nunca critican, nunca están por ahí diciendo, oye, mire esto, mire lo otro, mire ese gobierno, mire ese político, mire esa vecina. Nunca dicen nada. Su respuesta es un silencio amoroso. Un silencio amoroso es su respuesta. Es que de verdad que nosotros tenemos una vida muy materialista, más de lo que pensamos, mucho más de lo que pensamos. Tenemos una vida más materialista de lo que pensamos y no lo sabemos. Y les digo, sinceramente, vivir en paz no tiene precio. Vivir en paz no tiene precio. Por lo que siempre debemos proteger nuestro entorno, nuestro espacio, nuestro medio ambiente, nuestro círculo. ¿Y cuál es nuestro círculo, nuestro espacio, nuestro medio ambiente? Pues nuestro espacio psicológico, nuestro espacio emocional, nuestro espacio espiritual y desde luego nuestro espacio físico. Debemos protegerlo. Hay que crearse una coraza para protegernos de estas vibraciones densas. Vibraciones densas que emanamos nosotros, realmente. Y la coraza que nos creamos es la compasión.
La coraza que nos creamos es la caridad, es la misericordia, es el amor incondicional, es la coraza que nos creamos. Porque si eso no sale de nosotros, ¿sí? Si eso no sale de nosotros, no volverá a nosotros. No volverá a nosotros. Siempre pienso en los momentos previos en que Siddhartha Gautama, Sakyamuni, iba a convertirse en el Buda. Siempre pienso en eso. Cuando estaba sentado en meditación, en una absoluta calma, aparecieron todos los demonios del infierno enfrente de él y lo atacaron con todas las armas infernales que tenían, flechas, de todo. Y en ese momento, él solamente en su silencio emanó una profunda compasión y un profundo amor infinito hacia estos seres, porque comprendía la naturaleza de su sufrimiento. Comprendía que estaban en un estado de ignorancia, esclavizados por sus emociones negativas. Entonces emanó una cantidad de amor inconmensurable hacia ellos y de compasión. Dice la historia que cuando las flechas, las lanzas, las piedras y todas las armas infernales fueron a caer encima de él, se convirtieron en flores. Flores sobre él, flores alrededor. El amor transformó todo en flores. Y esa es la coraza. Esa es la protección que necesitamos en la vida. Si emanamos amor incondicional, si emanamos compasión hacia todos los seres, sin importar, todo se transforma. Lo que yo emane es lo que regresa a mí. Eso es tan importante entenderlo. Lo que yo emane es lo que regresa a mí. Por eso es tan importante la conciencia de la acción. Tan importante cuidar cada momento como si fuera un tesoro. Cuidar cada momento como si fuera un tesoro, porque realmente lo es. Cada momento va a fructificar, va a dar frutos. Cada momento, cuidarlo, cuidarlo. Cada momento tú pendiente de la semilla que estás sembrando, ¿sí? De la tierra que estás abonando. Esa tierra que estás abonando, es tu vida. Y la vida es el campo de conciencia de cada uno. Y lo que tú estás sembrando, la semilla que estás sembrando, son tus pensamientos, tus emociones y tus acciones y tus palabras. Entonces, ¿de qué calidad son esas semillas? ¿Calidad óptima o calidad baja? ¿Qué va a fructificar en tu vida? Esos frutos. ¿Y cómo quieres que sea tu vida? ¿Calidad alta o calidad baja? Solo tú eliges. Solo tú tienes la responsabilidad de lo que siembras. No es ni el destino, ni el gobierno, ni el vecino, ni la novia, ni la moza, ni la esposa, ni el primo, ni el tío. Solo tú eliges la semilla que siembras. Y solo tú eres el agricultor que va a recoger los frutos de esas semillas. Y solo tú eres el responsable de la tierra en la que estás sembrando, de alimentarla, de ponerle vitaminas o de ponerle basura. Solo tú eres el responsable. Nadie más es el responsable de las semillas y de los frutos que tú estás cosechando. Solo tú. Entonces, cuando tú tienes la responsabilidad y la conciencia de eso, yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso en eso me preocupo. Cuando yo pienso en eso me preocupo y wow, solo yo soy el responsable. Solo yo soy el responsable de todo. ¿Qué he estado haciendo con mi vida? ¿Y qué voy a hacer con ella? Me preocupo. Presto atención a cada momento, porque la vida es cada momento. La vida es cada momento. Entonces, tenemos que darle un verdadero valor a la vida. La vida no puede ser algo que se nos pase.
La vida no puede ser algo que nos pase. La vida debe ser algo en lo que nos involucramos y lo que hacemos con esa materia prima que nos da el universo. Entonces, como les decía, todo este tipo de conductas están muy relacionadas con la baja autoestima, con la incapacidad de aceptarse a sí mismo. Y eso explica por qué la gente fluye tanto, con tanta facilidad, en poner etiquetas a otros. Porque cuando uno pone etiquetas en otras personas, eso solo refleja la realidad de cómo uno se siente y la capacidad para proyectar sus propias dificultades emocionales en otros o en situaciones. Y aunque pensemos que sabemos, nadie es capaz de descodificar el sentir ajeno. Nos cuesta mucho entendernos a nosotros mismos como para saber lo que otros viven, sienten, aprenden o padecen. Sin embargo, creemos, porque hablar de otros también es pura soberbia, que tenemos los elementos para señalar a otro, sin ni siquiera poder entender nuestra propia mente. Actuamos de manera prepotente pretendiendo entender la mente de otro, pretendiendo entender las emociones de otro. Realmente, desde esa perspectiva, cuando son otros los que nos critican y los que hablan mal de nosotros, pues cada uno está en su derecho de expresar su punto de vista, pero hay que entender, como ya he dicho, que esos puntos de vista están condicionados por sus estados internos y desde esa perspectiva, pues uno no debería darle importancia a lo que los demás digan de nosotros, porque deberíamos estar tan enfocados en nuestro propio trabajo interno que no tengamos tiempo para eso. Además, lo que cada uno expresa, sus palabras, obedecen a una realidad ilusoria que su mente ha creado con el afán de saberlo todo. De verdad, quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo, quien dedica su tiempo a conocerse a sí mismo, quien dedica su tiempo a sanar, a crecer, no tiene tiempo para hablar de los demás, no tiene tiempo para criticar a los demás. No te corresponde señalar, no te corresponde señalar, ni hacer eco de señalamientos. Más bien, preocúpate por corregir tus errores hasta alcanzar el mayor nivel de bienestar emocional y mental que puedas. Si nos superamos en el orden personal, ganaremos sinceridad, respeto, humildad, generosidad, amor, compasión. Pero si no lo hacemos, los resultados serán completamente opuestos. Debemos tener claro, esto solo produce heridas emocionales. Esto solo produce heridas emocionales. Y te diré algo, es muy fácil juzgar a los demás. Es muy fácil hablar de los demás. Es muy fácil señalar a los demás, pero es muy difícil autoevaluarnos. Es muy difícil mirarnos. Es muy difícil corregirnos. Eso es otra historia. Es otra historia. Es que a veces pasamos tanto tiempo juzgando a los demás,
Nuestros comportamientos se vuelven tan obsesivos que le damos la vuelta al tema una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que perdemos tiempo y no invertimos ese valioso tiempo necesario en mirarnos a nosotros mismos y en reconocer nuestras propias limitaciones. Y esto restringe nuestro autoconocimiento y nos impide ser mejores personas. Definitivamente no es ético enjuiciar a los demás como si fueran los únicos culpables de las cosas que no marchan bien a nuestro alrededor. O porque nos consideramos a nosotros mismos que no estamos involucrados en esa colada y que por lo tanto estamos libres de pecado. Pero como dice el refrán, es fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero qué imposible, qué difícil es ver el tronco gigante en el ojo propio. Qué difícil. Y es que el mapa no es el territorio. Es decir, que nuestro mapa mental formado y programado por nuestras experiencias pasadas, valores y creencias no tiene por qué coincidir con los de las demás personas que nos cruzamos en nuestra vida. Seamos inteligentes y antes de juzgar a alguien, seamos conscientes de la situación en la que se encuentra esa persona. Seamos conscientes de la raíz última de su comentario, de que se está protegiendo desde donde está hablando. Muchas veces los juicios que disparamos no dejan de hablar de nuestras propias lagunas o vacíos. Y partimos de la definición de juicio. Y el juicio es una facultad que nos permite distinguir entre el bien y el mal o entre lo verdadero y lo falso. Se trata de una opinión, un dictamen, un parecer. Entonces, nos tenemos que preguntar qué es el bien y el mal, o lo verdadero o lo falso. Y eso es una posición demasiado condescendiente, porque esas no dejan de ser opiniones basadas en paradigmas propios, en creencias socialmente aceptadas, en creencias que hemos construido. Entonces, pienso que estamos muy intoxicados emocionalmente y necesitamos limpiarnos. Necesitamos desarrollar la empatía. Si el mundo fuese empático, sería diferente todo. Y el simple hecho de desarrollar esta magia llamada empatía, nos va a dar una libertad impresionante. En lugar de obsesionarnos con la desaprobación de los demás o con el juicio y la crítica y el señalamiento a los demás, podemos dedicar nuestro tiempo a mejorarnos a nosotros mismos y a mejorar nuestro entorno. ¿Qué estamos entregando a la vida? ¿Qué estamos sembrando a la vida? ¿Qué estamos haciendo con la vida? Al estar intoxicados, llevamos todo al extremo y mal interpretamos las palabras y las acciones de los demás. ¿Somos parte de la solución o somos parte del problema? Necesitamos hacernos una desintoxicación emocional, porque estamos intoxicados emocional y mentalmente. Y la intoxicación que se ha llevado a cabo sucede sin que nos demos cuenta. Es difícil darse cuenta de que algo no va bien en uno, especialmente si está relacionado con la salud mental. Si notas que no estás funcionando correctamente, debes pararte a reflexionar qué es lo que está pasando en tu mente y en tus emociones. ¿Ok? Entonces, hablar de los demás no es saludable. No es saludable. Es muy negativo hablar de los demás. Así que les bendigo y deseo que puedan enfocar su tiempo en mejorarse a ustedes mismos y en crecer. Se los juro que si ustedes destinan su tiempo a mejorarse y trabajan con atención plena en nunca volver a criticar, ni a juzgar, ni a opinar de nada ni de nadie, sus vidas van a cambiar de una manera inimaginable. No se alcanzan a imaginar
los cambios que produce el no hablar de los demás. ¡Wow! Si dejáramos de hablar de otros, de señalar a otros, de criticar a otros, los cambios en la vida serían extraordinarios, extraordinarios. Es más, los invito a este sencillo ejercicio, la dieta mental. Siempre propongo la dieta mental. Pasemos solo 10 días sin pensar mal, sin criticar, sin sentir mal, sin proyectar mal y sin hablar mal. Solo 10 días. 10 días. ¿Sí? Si fallamos una vez, nos toca volver a empezar hasta completar los 10 días. ¿Sí? 10 días sin pensar mal de nadie, sin hablar mal de nadie, sin juzgar a nadie, sin criticar a nadie, sin expresarnos negativamente. 10 días. Y si a los 10 días, y si en estos 10 días caemos, tenemos que volver a empezar hasta completar esos 10 días. Es un ejercicio sencillo, pero es un ejercicio que cambia la vida, que transforma la vida. Los invito a realizar ese ejercicio que es maravilloso. A mí me encanta ese ejercicio. Sumamente productivo. Es muy, muy, muy bueno. Bueno, los bendigo y les deseo que tengan un día muy productivo y que reconozcamos que el tiempo es un tesoro invaluable y que debemos invertirlo para el bien. Pensar bien, hablar bien, sentir bien y actuar bien. Como dice el señor Buda, recto pensar, recto hablar, recto sentir, recto obrar. Bendiciones para todos.